Y se me ha invitado, desde hace varias semanas atrás veníamos hablando de esto con el pastor Sandoval, debido a lo como él ya dijo, debido a ciertas dudas, ciertas preguntas que surgieron en los grupos de edificación para matrimonios, se me ha invitado que dé este tema ahora, en el que voy a contestar a lo largo de la enseñanza algunas de las preguntas, otras las voy a dejar hasta el final, y también va a haber un espacio para preguntas que ustedes puedan hacer si aún queda alguna duda respecto al tema. Y el tema que se me ha pedido que dé es matrimonios por la vida. Y es que debemos de recordar que el matrimonio es parte del plan y el diseño de Dios para, por un lado, la multiplicación de la vida, para que se pueda seguir multiplicando la humanidad, pero por otro lado también debemos de recordar y nunca tenemos que perder de vista, como ustedes lo han aprendido en muchas ocasiones anteriores, que también el matrimonio está diseñado para desplegar la gloria de Dios, representando la relación de pacto que hay entre Dios y su pueblo. La pregunta es, ¿qué implica esto en una cultura en la que se está perdiendo el valor y el respeto por la dignidad de la vida humana? Nosotros vemos, por ejemplo, que hay una cultura que está cayendo en un neopaganismo porque se le está dando mayor relevancia, mayor respeto y mayor valor a la vida animal sobre la vida humana, en donde incluso hay penas mayores por hacer daño a los animales que por matar bebés en el vientre, en el que muchos matrimonios prefieren tener mascotas que hijos. Pero en una cultura así, nosotros como matrimonios cristianos tenemos que ser contracultura. Y es por eso que hoy lo que quiero que aprendamos juntos es que como matrimonios cristianos debemos comprometernos a defender la vida desde el momento de la concepción y preservar su dignidad en cada etapa. En otras palabras, de lo que quiero que salgamos convencidos o aún más convencidos hoy es que como matrimonios cristianos tenemos que ser matrimonios pro vida. Y para esto quiero responder 3 preguntas. Primero, ¿qué significa entonces ser un matrimonio pro vida? Luego quiero responder cómo un matrimonio cristiano debe defender la vida. Después responderé cómo un matrimonio colabora en preservar la dignidad de la vida. Y por último, voy a responder a las preguntas que surgieron en grupos de edificación para matrimonios respecto a este tema y las demás preguntas que puedan surgir, como les dije antes. Entonces comencemos con la primera pregunta, ¿qué es un matrimonio pro vida? Y para comenzar a responder esto, quiero hablar brevemente, muy brevemente, de lo que no es ser pro vida. Porque ser pro vida no significa estar en contra del aborto únicamente, que es una de las mayores objeciones que se ponen la parte contraria, los llamados pro elección. Que dicen, no, es que los pro vida realmente son pro parto, pero no les importa la vida de nadie. No les importa la vida de los bebés que quedan sufriendo, de los niños que quedan sufriendo, de las mujeres. Solo les importa que las mujeres den a luz. Y de ahí no les importa nada más. Y aunque el término pro vida surgió en los años 70 en esa lucha que comenzó en contra del aborto, ser pro vida no se limita a esto. Ser pro vida es afirmar que toda vida humana es valiosa. Toda vida humana es importante. La del bebé aún no nacido, la de un recién nacido, la de un niño, la de un joven, la de un anciano o anciana, la de una persona con discapacidades y necesidades especiales. Toda vida humana es importante. Por lo tanto, ser pro vida es defender la vida humana en todas sus etapas, desde la fecundación hasta la muerte natural. De tal manera que pienso que todo matrimonio cristiano debe ser un matrimonio pro vida. Y un matrimonio cristiano debe ser pro vida porque cree y entiende que los seres humanos somos creados a imagen de Dios. Y por ser creados de imagen de Dios, por ser portadores de la imagen de Dios, tenemos un valor intrínseco que ninguna otra criatura en la creación natural tiene más que el ser humano. Porque como dijo un autor, la vida humana es una cosa magnífica. No hay nada más como eso. Cada ser humano, no importa lo pequeño que sea, está hecho maravillosamente. Todo ser humano, por despreciado que sea, lleva la imagen de Dios. Y todo ser humano, por débil que sea, seguirá
viviendo para siempre. Pero también creemos y entendemos como cristianos que Dios es el único que dispone de las vidas. Este mismo autor decía, no hay duda de que Dios es el primero y el último en decidir sobre la vida. Él tiene plena autoridad sobre todo lo existente, todo lo creado de Él, por Él y para Él. El poder sobre la vida está en sus manos, dándole inicio y fin a cada ser humano. Las personas fueron creadas para su gloria, mostrando su imagen. El dueño sobre la humanidad es aquel que la creó para su propósito. Por lo tanto, la autoridad para decidir sobre la vida, quién vive y quién muere, cuándo vive y cuándo muere, cómo vive y cómo muere, es del Señor de la vida. Por eso, como matrimonios cristianos, debemos comprometernos a defender la vida desde el momento de la concepción y preservar su dignidad en cualquier etapa. La pregunta que surge con esto es, ¿cómo? ¿Cómo un matrimonio cristiano debe de defender la vida en cada etapa? Bueno, un matrimonio cristiano debe denunciar y oponerse a todo intento que vaya en contra del valor y la dignidad de la vida humana y que atente en contra de esta. Pero para hacerlo, los matrimonios cristianos debemos informarnos, para así poder hablar del tema desde una perspectiva bíblica, bajo una cosmovisión cristiana bíblica. Y es por eso que para comenzar debemos de definir a qué nos referimos con aborto. Básicamente, el aborto es el fin del embarazo por la muerte del concebido. Y cuando la muerte es por causas no naturales, el aborto es asesinato. Y si los padres del bebé están relacionados en la decisión del aborto, debe ser considerado como filicidio. En otras palabras, el aborto no natural es asesinato, es decir, el aborto provocado, el aborto inducido. Y aquí quiero recalcar esto porque estamos hablando ahorita del aborto no natural o inducido. No estamos hablando de abortos espontáneos, los cuales no constituyen pecado, ni tampoco en nuestra legislación son delito. Y hay evidencias bíblicas entonces que respaldan todo eso. ¿En qué sentido? En que la vida comienza desde la concepción y que el aborto entonces debe ser considerado asesinato, el aborto no natural o el aborto inducido. Y es que vemos en Éxodo 20:13 que la Biblia prohíbe claramente el asesinato de personas inocentes cuando en el contexto del pacto que Dios hace con su pueblo, luego por esa redención que Dios ha hecho con su pueblo, le entrega mandamientos para que vivan de acuerdo a ellos. Hay un mandamiento que todos conocemos que dice, no matarás o no asesinarás. Y esto es muy importante porque en la Biblia la condición de persona no se mide ni por la edad ni por el grado de desarrollo físico, mental o social de alguien. La condición de persona en la Biblia es dada por Dios desde la creación del ser humano. Dentro de las leyes que Dios dio a Moisés, y esto es bien importante porque así nos vamos a Éxodo 21, 22 y 23, que termina Éxodo 20 con los 10 mandamientos y algunas otras cosas que se mencionan ahí para cerrar la narrativa. Inmediatamente en el capítulo 21 hasta el 23 se comienzan a desarrollar ciertas leyes que proceden de esos 10 mandamientos. Entonces, dentro de esas leyes de Éxodo 21, 22 y 23 se menciona esto, que si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida. Lo que estás diciendo acá, primero en el versículo 22, es que si accidentalmente alguien por alguna razón causaba un parto prematuro a una mujer y sus hijos salían sin ningún daño y ella no moría, lo que debía hacer el agresor o el culpable de eso es dar una compensación económica impuesta por las autoridades y en negociación con el padre del bebé.
Pero luego el versículo 23 dice que aunque fuera un accidente, si alguna desgracia se produjera, refiriéndose ya sea a la muerte de los hijos abortados o de la mujer por causa de eso, el agresor debía de pagar con su propia vida. Y esto viene del mismo principio, no matarás. Viene en el mismo contexto. Por eso que en este pasaje se destacan tres cosas. En primer lugar, que los bebés no nacidos son personas en cualquier etapa de la gestación. De hecho, es bien interesante que la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de una persona no nacida es la palabra yeled. Y esta palabra se aplica normalmente en el resto del Antiguo Testamento a niños pequeños. Niños de 5, 6, incluso cuando se habla de adolescentes llamándoles niños de cariño, se aplica esta palabra yeled. E incluso para adultos jóvenes. Pero esa palabra se le está aplicando acá para hablar del no nacido. Y eso es bien importante porque la misma palabra se está ocupando para referirse a una persona, a un niño, en cualquier etapa, desde su gestación en adelante. Pero también vemos en este pasaje que cualquier daño mortal contra la mujer embarazada o contra su bebé a causa de un aborto no natural constituía una negligencia criminal que tenía que implicar responsabilidades penales. Y este versículo, además de eso, nos está demostrando la protección divina sobre las personas más indefensas de este mundo, los bebés en el vientre materno. Por eso es que vemos en la Biblia que el aborto es considerado un pecado de asesinato por cuanto desde el momento de la concepción ya se es persona. Se es ser humano con un alma y con un cuerpo que aunque éste se esté desarrollando, aunque esté en formación. Por eso el Salmo 139, 13 al 16, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejía en mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y así vemos, por ejemplo, que Dios le dice a Isaías en Isaías 44:2, así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. Y con esto vemos que en el vientre de la madre ya se encuentra presente todo lo que una persona es. No solo lo que podría llegar a ser. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque detrás de toda esta cultura de muerte hay un principio diabólico que sutilmente se enseña. Porque antes decían, no, que el bebé en el vientre solo es de un cúmulo de células, no es de un ser humano. ¿Y entonces qué otro ser puede ser? Si procede de dos seres humanos. Después dijeron, no, es que científicamente sí es un ser humano, pero no es persona. Y filosóficamente se comienza a hablar entonces de qué hace una persona ser persona. Y algunos hablan del sentimiento, de la capacidad de razón, de la voluntad. Y otros hablan de que pueda ser autosostenible o autosuficiente. Y que por eso a un bebé dentro del vientre no se le debe considerar persona. El problema con eso es qué diferencia hay del bebé dentro del vientre con el bebé que tiene 2 horas de nacido. Sí, sabemos que siente y científicamente también se sabe que el bebé dentro del vientre siente. Pero un bebé de 2 horas de nacido no es autosuficiente, ni autosostenible, ni independiente. Porque necesita siempre de alguien para sobrevivir. ¿Y qué hay de un niño de 2 años? Pero ¿qué pasa si de repente alguien de 40 años tiene un accidente y queda parapléjico? ¿Va a dejar de ser persona porque necesita de alguien para poder sobrevivir? ¿Qué pasa a un anciano con Alzheimer? Va a dejar de ser persona y entonces por eso, como ya no es persona, hay que matarlo.
Y es el mismo principio que se está aplicando en toda esa cultura de muerte, que es diabólica. Entonces vemos que según el Antiguo Testamento, la vida de un no nacido se considera de igual valor y dignidad que la vida de cualquier otra persona. En la ley, todo lo que se necesitaba para prohibir un aborto era el mandamiento: no asesinarás, no matarás, de Éxodo 20:13. Y como cristianos es importante que estemos plenamente convencidos de que toda verdad objetiva procede de Dios, porque Él es verdad y por lo tanto fuente de toda verdad. De esta forma debemos de ver si Dios ha declarado en su palabra que la vida comienza desde la concepción. Eso se va a mostrar necesariamente en la realidad por medio de lo creado, y la ciencia tiene que descubrir eso. Y es lo que vemos. Por ejemplo, en un curso que tuve la oportunidad de hacer para Semper Reformanda, que se llama Aborto, Pecado o Derecho, yo menciono frases de distintos genetistas, doctores, pediatras, etcétera, que hablan acerca de que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y entendiendo esto, una vez que un matrimonio cristiano se ha informado y capacitado para hablar desde una perspectiva bíblica, debe prepararse entonces para responder a objeciones y argumentos. Y había una pregunta muy importante y muy interesante, y yo agradezco mucho a la persona que hizo esta pregunta en grupos de edificación para matrimonios, que decía: ¿por qué Dios permite que se pueda accesar al aborto? ¿Por qué Dios permite que exista el cáncer? ¿Por qué Dios permite las armas? ¿Por qué Dios permite la delincuencia? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y podríamos seguir. Y todas estas preguntas se parecen a esta pregunta que hicieron, porque lo que suele suceder, y algo natural con el ser humano, es que muchas veces toma algo malo y buscan la explicación al ser más grande que tienen en mente. Bueno, ¿y por qué Dios permite esto? Pero muchas veces hay otras personas con otras intenciones, no digo que la persona que hizo esta pregunta tenga esa intención, que hace este tipo de preguntas porque ven algo malo y buscan explicación, o mejor dicho, buscan hacer una acusación contra el ser más grande que ellos tienen en mente. Y es que debemos de recordar que Dios es bueno y Dios creó todas las cosas buenas, pero estas se corrompieron a causa del pecado del ser humano. Lo cual también sabemos que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que el mal y la maldad que surgió no lo tomó por sorpresa, pero no surgió de Él. Y por lo tanto, Él en su infinita sabiduría, bondad, gracia y misericordia puede tomar ventaja de esa maldad para su propia gloria. Pero vemos que inmediatamente después de ese suceso llamado en teología la caída, en el que surge el pecado, o que entra el pecado en el mundo, viene la muerte después de eso. Y a partir de ahí, el mundo está impregnado de muerte. Lo vemos claramente en los primeros capítulos de la Biblia, después de Génesis 3, que hay muerte. En el capítulo 4 vemos del asesinato que hace Caín a su hermano Abel. Luego de esto, en el capítulo 5, en la genealogía de Set, de Adán por medio de Set, vemos algo que se repite en toda la genealogía. Y murió. Cuando tenía tanta edad. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. ¿Por qué consecuencia del pecado? Pasó a ser algo normal después de la caída, en la muerte. Y es por causa del pecado, de ese pecado que trae la muerte al mundo, vino por causa de que el hombre quiere ser su propio Dios, porque cayó en esa tentación. Y es lo que se ve en el aborto. El hombre quiere ser su propio Dios y decidir lo que es mejor para ellos en esa circunstancia, en el que una mujer queda embarazada, en el que un hombre deja embarazada a una mujer. Quiere decir lo que es mejor para ellos en esa circunstancia porque ellos quieren ser su propio Dios. En Estados Unidos, un grupo de sociólogos y psicólogos cristianos hicieron una encuesta respecto a aquellos que estaban decidiendo abortar o que decidieron abortar. Y muchos de ellos, más del 50%,
Dijeron que no era por causa del tamaño, ni del ambiente, ni de lo social, ni nada de eso que ellos querían abortar, porque querían, o sea, ellos querían hacerlo, porque iba en contra de sus intereses. No tenía nada que ver el ambiente, no tenía que ver nada la sociedad que lo rodeaba, lo económico, ni nada de eso. Ellos querían hacerlo, porque ellos querían ser Dios. Porque hay aborto por el pecado y todos somos pecadores. Se te puede presentar la alternativa para no pecar, pero queremos hacerlo. Lo mismo aplica para el aborto. Pero también dentro de todo esto vemos que Dios, esa maldad que surge por causa del pecado y con el pecado la muerte, vemos que Dios venció la maldad del pecado y a la muerte en Jesucristo y por medio de Jesucristo, que experimentó maldad contra sí mismo, que cargó nuestros pecados y eso le llevó a la muerte. ¿Pero para qué? Para que haya perdón para cada uno de nosotros. Y para que haya perdón incluso para un pecado como el aborto. Porque el aborto no es el pecado imperdonable. Y en esta misma línea surge otra pregunta que hicieron en grupos de edificación. Que dice, cuando una mujer es violada, ¿se podría contemplar el aborto? ¿Qué pasa en aquellos casos en que el embarazo es por causa, es resultado de una violación? Bueno, en esos casos tenemos que ser muy cuidadosos con quien recibe la culpa. Porque lo que resulta difícil de esto, complicado de esto, es que si acaso un niño inocente, un bebé inocente merece morir por lo que hizo su padre, por lo que hizo su progenitor. Y lo que es duro es que una mujer inocente también deberá asumir el hecho de tener un hijo. Y posiblemente también tendrá que asumir el hecho de asumir la maternidad en el caso que decida conservar al bebé y no darlo en adopción. Para algo que ella no había planeado, no estaba dispuesta ni preparada. Situaciones como estas, así de difíciles, demandan que la familia y los amigos de la iglesia hagan todo lo posible para apoyar a esa mujer. Pero con todo eso tenemos que ver que ninguna de estas cosas es culpa del niño. Nada es culpa del bebé. La mujer violada ya lleva un trauma terrible con la brutalidad a la que fue expuesta, con el abuso al que fue expuesto. ¿El aborto la va a ayudar? ¿Una brutalidad mayor la va a ayudar? ¿El asesinato de un bebé inocente la va a ayudar? Intervenir o ser parte de matar a su hijo, de que maten a su hijo en el vientre, ¿le va a quitar una carga emocional o le va a dejar una carga emocional más pesada de la que ya tiene? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Bueno, además de contar el apoyo de la familia para guiar a esta mujer a tomar una decisión, también en casos así donde se necesita el involucramiento y el apoyo de la sociedad y del Estado, en que se procure perseguir al criminal y crear ambientes seguros para las mujeres, no darle pena de muerte a un inocente. ¿Por qué debería la persona A ser asesinada a causa de que la persona B violó a la madre de la persona A? Es como si el padre de alguno de ustedes cometiera un crimen y ustedes tenían que ir presos por ellos. La violación es algo terrible, que lamentablemente es muy común en este mundo caído. Pero en muchos casos la frustración, el dolor y el horror que causa una violación es transferido al objeto equivocado o a la persona equivocada, mejor dicho. Se impone la fealdad de la violación a la mujer inocente y al niño inocente, cosa que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es por todos los medios castigar al violador, aumentar las penas para los violadores,
pero no castigar a la persona equivocada infligiendo sobre el niño inocente la rabia que sentimos en contra de un acto tan brutal como la violación. Cometer el asesinato de un inocente por medio del aborto no representa una solución para el sufrimiento que la violación le causa a una madre inocente. Pero junto con eso tenemos que saber que un bebé es un bebé, un niño de un niño, no importa cuáles sean las circunstancias en las que fue concebido. Eso no va a restar su valor delante de Dios. Eso no va a cambiar el hecho de que es portador de la imagen de Dios y que ha sido creado a la imagen de Dios. Un niño que es concebido como consecuencia de una violación delante de los ojos de Dios es tan valioso como un niño que es concebido dentro del seno de una familia amorosa. El niño, el bebé, nunca va a ser el producto despreciable de una violación, sino que siempre va a ser una creación maravillosa a los ojos de Dios, portador de la imagen de Dios. Y hay testimonios de muchas mujeres que, al contrario de que al tener el bebé y criarlo como su hijo, le ha ayudado a sanar. Hace como 5 o 6 años atrás, yo tuve la oportunidad de que alguien se acercara, que una familia se acercara a pedir consejo respecto a eso. Y lo aconsejamos conforme a la Biblia. Y ahora, gracias a Dios, a veces veo los domingos a la ya no tan bebé, ya de una niña de como 4 o 5 años, que le vienen a dejar al ministerio de niños de la iglesia. Hermosa, valiosa a los ojos de Dios. Aunque antes de eso hubo lágrimas, pero después hubo alegría por el nacimiento de esa bebé. Otra pregunta que surge y la quiero responder rápido, esa no la hicieron en grupo de edificación, es ¿qué pasa si el bebé es inviable, enfermo, con deformidad? Eso tampoco puede ser razón para matarlo. Bueno, ¿y si va a morir? Bueno, si va a morir, dejemos que siga el curso natural. Que muera por razones naturales, no por un aborto. Y no arriesgar la vida de la madre con un procedimiento agresivo que puede tener repercusiones físicas y psicológicas para ella. Muchas veces también se ha dado el caso que médicos se han equivocado en su diagnóstico y los bebés han sobrevivido. Y también vemos que a menudo los niños discapacitados o con alguna capacidad especial son niños felices, siempre son valiosos y encantados de estar con la vida. Algunos sostienen que no es justo traer a un niño con discapacidad al mundo porque va a ser infeliz. Yo he conocido niños, jóvenes y adultos con discapacidades que no son infelices, que son muy felices. De hecho, en Estados Unidos los estudios revelan que las tasas de suicidio no son más altas para las personas discapacitadas. De hecho, las personas discapacitadas son los que menos se suicidan en comparación a personas que no tienen ninguna discapacidad. Entonces la experiencia confirma que muchas personas que tienen serias discapacidades son felices y son bien adaptadas. Y a menudo más que las personas a las que se les considera entre comillas normales. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 4:11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Jesucristo dijo que cierto hombre había nacido ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Qué quiere decir? Que abortar a niños con base a discapacidades que presentan pone en peligro no solo los derechos de las personas nacidas, de las personas no nacidas a las que quieren abortar, sino que incluso pone en peligro los derechos de personas nacidas que tienen discapacidades. Porque entonces desde antes se les está viendo como personas que no pueden llegar a ser plenas. Y con eso quiero contestar la última pregunta en el tiempo que me falta, y es cómo un matrimonio puede colaborar en preservar la dignidad de la vida. Y yo personalmente pienso que la forma en que un matrimonio
cristiano puede colaborar en preservar la dignidad de la vida es de adentro hacia afuera. En primer lugar, el matrimonio tiene que exaltar el significado del matrimonio, sabiendo para qué Dios lo hizo, que es para mostrar su gloria a través de una relación de pacto. Tiene que vivir el evangelio, enseñándole a sus hijos y los que lo rodean. Matrimonios, que sus hijos vean el poder del evangelio en el matrimonio, obrando en el matrimonio. De manera que ellos puedan ver el matrimonio como un diseño de Dios y deseen formar una familia en un momento. Y también ustedes pueden hablar del significado del matrimonio a sus hijos. Obviamente, según la etapa que ellos tengan, la edad que ellos tengan, pueden hablar del regalo de Dios de la sexualidad para vivirlo dentro del pacto matrimonial, según sea la edad de sus hijos. Miren, a mí me pasó, me agarró por sorpresa. Un día que fui a recoger a mi hija al colegio, íbamos caminando después por la acera, y me dijo, fulanito me dijo que yo le gusto. Mi hija tiene 6 años. ¿Quién te dijo tal cosa? Y yo en mi momento ya, que de verdad, o sea, pensando, quiero ver con quién me voy a enfrentar, ¿verdad? En ese momento como que el Espíritu Santo me volvió en sí. ¿Y cómo te sentiste al respecto? Le dije. No, a mí no me gusta eso, porque yo estoy muy chiquita. Además, yo no me quiero casar. ¿Por qué no te quieres casar? Yo ahí cambié. Sí quisiera que te cases y que algún día tengas hijos. Pero después, ¿saben qué hice? Le dije, habla de esto con tu mamá, le dije. En serio, eso hice. Yo no podía seguir soportando ese dolor. Segundo, ustedes tienen que, como matrimonio, enseñar y modelar a sus hijos el valor de la vida. Y que muchos preguntan, bueno, ¿cómo enseño a mis hijos de este tema? Bueno, primero, enseñen y modelen el valor de la vida. Que sus hijos vean el amor de Dios en la familia, cumpliendo sus roles como padres, ustedes con gracia. Viendo que usted, como papá y mamá, se tratan con gracia y cómo hay gracia en el matrimonio. Que sus hijos vean la gracia de Dios en la familia. Y con eso no quiero decir que van a haber perfección en la familia, porque ninguna persona es perfecta, ningún papá es perfecto, ninguna mamá es perfecta, ningún esposo, ninguna esposa es perfecto y ningún hijo es perfecto. Todos somos imperfectos. Por lo tanto, una de las maneras de ver gracia en la familia es que vean cómo hay perdón en la familia. Cómo entre los esposos se piden perdón, cómo los papás piden perdón, cómo entre ellos se tienen que pedir perdón, los hijos, entre hermanos, o los hijos hacia los papás. Pero también hablar palabras de gracia. Porque ¿qué es lo que pasa? De repente, en el afán, en el aturdimiento, en la abrumación que hay, etcétera, la frustración del día a día, el enojo que puede tener cualquier padre los puede llevar a decir expresiones frente a sus hijos. ¿Y para qué tuve hijos? Para esta gracia. O cuando no tenía hijos, o cuando no los teníamos más dinero. O éramos más libres, su mamá y yo. O que de repente escucha a la mamá según ella dando, o al papá según ella dando un buen consejo a un matrimonio joven, y le decía, hace esto, viaja, hace tal cosa antes de que tengas hijos, porque después no vas a poder. Y según ellos son consejos sabios. Pero el hijo está oyendo, entonces como diciendo, bueno, entonces ¿qué onda conmigo, verdad? Aunque sea un momento y aunque quizás después lo traten bien y todo eso, pero son palabras que pueden marcar a un niño y decir, bueno, yo no quiero tener hijos. De manera que ustedes como padres fundamentados en el evangelio, con todas las imperfecciones que como padres tenemos, modelen a sus hijos lo que es la paternidad y maternidad apegada a la Biblia. Y después de esto hablen claramente de la dignidad de la vida y de la maldad del aborto, ya según sea la edad de ellos. Para que ellos, quién sabe si en algún momento tienen un embarazo antes del matrimonio, puedan estar seguros
y completamente convencidos que van a contar siempre con el perdón, con el amor de sus padres y una respuesta de gracia, de que el aborto nunca va a ser una opción. Tercero, ¿qué más se puede hacer como matrimonio para preservar la dignidad de la vida? Bueno, perseverando como familia en la palabra, en la oración y en la comunión con la iglesia local. Por ejemplo, como matrimonio, asistir a los servicios de Unidos por Su Gracia, asistir a un grupo de edificación para matrimonios, discipularse, participar de estudios bíblicos. Por ejemplo, tenemos Siempre Reformanda, nuestro acá también, donde ustedes se pueden ir capacitando cada vez más. Capacitándose ustedes para dar consejería tanto a mujeres que están considerando el aborto, que lo han practicado. Incluso a mujeres o matrimonios que han pasado por el doloroso proceso de perder a sus bebés en abortos espontáneos, que aunque no es el tema que estamos hablando, pero capacitarse para poder aconsejar. Aconsejar a jóvenes que no necesariamente tienen que ser mujeres, pueden ser hombres que están considerando eso, que se le ha preguntado si tomar esa decisión o no. Pero en cuarto lugar, a partir de todo esto que hemos hablado antes, se tiene que modelar esto fuera del hogar, dando respuestas claras que defiendan la vida en cada etapa y respondan a las objeciones contrarias a esto. Por eso es que dice Proverbios 31:8, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Involúcrense en actividades o ministerios de la iglesia que provean asistencia a jóvenes embarazados, jóvenes o hombres que han embarazado a sus novias. La compasión por una mujer embarazada debe ser vista de la misma manera que cuando... ¿A qué me refiero con esto? Quiero ordenar mejor esto. Cuando conoce a una mujer embarazada o una joven embarazada, que su embarazo ha sido fuera del matrimonio, antes de juzgar, debe mirarla con compasión, con misericordia. Su pensamiento debería de ser: ¿podría Dios estar usando el embarazo no mal planificado para que ella, su hijo o el padre del bebé conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio a partir de esto? Por eso que en esto hay que ofrecer gracia a todos los involucrados. Incluso algo que particularmente yo en menor medida lo he estado haciendo, pero quiero seguir capacitándome respecto a esto o conociendo más acerca de esto, es capacitarse en cuanto al tema de la adopción y promoverlo entre las familias de la iglesia. Y no solamente entre las familias que no puedan tener hijos, sino en todas las familias de la iglesia que consideren la adopción también como una opción. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, no estamos solo siendo pro vida, sino que, como dice Juan 10:10, estamos siendo pro vida abundante, porque le estamos ofreciendo a Cristo a las personas, aquel que puede dar vida abundante a ellos. Y vamos a tener una respuesta centrada en el Evangelio al tema del aborto, que incluye el diseño de Dios para la familia y el llamado de Dios para ser discípulos. Y así comienzan a suceder transformaciones en la sociedad respecto a esta área. Hay una frase que yo leí esta semana, no recuerdo de quién es la frase, pero fue un artículo de la página de Sharing God que decía: ser pro vida significa poner la vida de otro antes que la tuya. Y como padres no es lo que hacemos siempre, tratando de poner la vida de nuestros hijos antes de la de nosotros, aunque nosotros no somos los héroes de la historia, porque el héroe de la historia es Jesús, y eso trata el Evangelio, de que no hay provida más grande que Jesús, porque Él puso su vida antes que la nuestra. Y es por eso que Jesús ofrece gracia, perdón y vida a las mujeres que han abortado a un niño. Jesús ofrece gracia, perdón y vida a los hombres que han animado a su novia o a su esposa a abortar a su hijo. Jesús ofrece gracia, perdón y vida a profesionales de la medicina que han practicado abortos.
Jesús ofrece gracia, perdón y vida a cada uno de nosotros que muchas veces somos más como los fariseos que estamos acusando a aquellos que han sido involucrados en alguna de esas decisiones en vez de otorgarle el Evangelio y de predicarle el Evangelio. Y quiero terminar con un poema de la poetisa del siglo XIX, Frances Ridley Havergal, que se titula Nada que pagar. Que dice, nada que pagar. Sí, nada que pagar. Jesús toda la deuda ha cancelado ya. La ha borrado con su mano sangrante. Libre y perdonado tú estás. Escucha la voz de Jesús que dice, de cierto te digo, nada tienes que pagar. Pagada está la deuda. El deudor está libre. Ahora te pregunto, ¿me amas tú a mí? Y es que cuando ofrecemos el Evangelio a alguien que ha estado involucrado en una decisión como el aborto, y esa persona se rinde a Jesucristo y cree en Él, y es salvo por medio de la fe en Cristo, nosotros tenemos que afirmarle, no hay nada que pagar. Ya no estás condenado, ya no estás condenada. Disfruta del amor de Dios. Y en medio de las consecuencias que vengan a través de eso, sé sostenido por la gracia de Dios. Y es por eso, hermanos, que como matrimonios cristianos debemos comprometernos a defender la vida desde el momento de la concepción y preservar su dignidad en cada etapa.